Una pregunta, pastor. Un hermano que no sea rebelde, ni tenga ningún calificativo de los que usted dice, lo cual es cierto que si una persona se divide haciendo rancho aparte, coloquialmente hablando, y decide tener su propia organización, la pregunta, ¿está mal? Si es muy buen hermano. Él es muy buen hermano. No tiene por qué ser rancho Vamos aparte. a colocar un ejemplo simple a ver si lo podemos utilizar. Yo soy un tipo que tengo la salud 100%. O sea, aquí tengo un médico, me acaba de examinar, me dice que todo me funciona a perfección. Pero a mí se me ocurre cortarme una mano, separarla del cuerpo. La pregunta es, ¿la mano seguirá siendo perfectamente sana? No. Espero haber dado respuesta. Sigamos. No, pastor, explíquenos más. Explíquenos Bueno, más. si usted quiere que le explique, le voy a explicar bíblicamente. Romanos capítulo 16. Os ruego, hermanos, que os fijéis en aquellos que causan divisiones. Así sea un santurrón como Coré, que hablaba con Dios y Dios lo oía. Y eso le dio autoridad para confrontar a Moisés. Solamente Dios está con Moisés y no está con nosotros. Aparece en la Biblia como un salmista inclusive. Y hay salmos de él. Porque la tierra se lo tragó. Bueno, porque un día dijo, no quiero estar en el cuerpo de Moisés, bajo la cobertura de Dios, sino desde mi posición, porque a mi manera de ver, la iglesia de Moisés no se ajusta a lo que yo pienso, ni creo. Entonces partió. Dígame qué le pasó a aquellos. Jamás en la Biblia había leído que la tierra tiene boca. Y ese día la tierra abrió su boca y se los tragó. ¿Cuántos eran? 250 santurrones que creían que Dios... hacer su tienda aparte. Exactamente. ¿Y qué dijeron los otros? Corramos, no sea que nos trague también a nosotros. Pastor, ya los niñitas se rebelaron y ya usted sabe que la tragedia. Recuerdo que en mi presencia una hermana le preguntó y le dijo, ¿por qué él no va a poder ir a predicar sabiendo que ese fue el mandato de Dios? Lo que pasa es que la gente confunde. Mire, cuando uno mira la estructura apostólica, descubre que todos los fenómenos que se dieron dentro de la organización como iglesia y que llevaron a presuntas posturas diferentes, también fue necesario hacer concilios. ¿Cuál era el problema que había según Hechos 15? Había una división en la iglesia sobre un punto de vista. ¿Es necesario guardar la ley y circuncidarse para ser salvos? Entonces unos decían que sí, otros decían que no. Fue tan grave el problema que se hizo el primer concilio para disipar todo eso. Me llama la atención que aquello en aquel tiempo, a diferencia de hoy, tuvieron la humildad suficiente para aceptar la dirección apostólica. Hoy no. Se destituye un pastor por X o Y y él dice que los dones de Dios son irrevocables. Es una mala interpretación del totalmente, totalmente. No hablaba de ministerio, hablaba de la elección. Así es. Que eso es otra cosa. Entonces, a alguien se le ocurre que la iglesia, como funciona, por ejemplo, en Colombia, pues no lo llena porque está llena de unos fanáticos que le ponen mucha cosa a la profesión de la fe. Sí. Entonces me gusta una iglesia donde las mujeres puedan maquillarse, ir en blue jean, usar sus candongas, estar en reuniones sociales donde se baile el vals y se tome el vino y celebremos la Navidad. Entonces vamos a coger el evangelio y vamos a decir que es lo mismo y organizamos. Se lo digo porque yo vi eso. ¿Está claro? No me lo estoy inventando. Dice, no, pero es que creemos lo mismo, es el mismo Dios, cantamos lo mismo. Sí, pero si fuera lo mismo, ¿por qué se fueron? Entonces, nunca se puede justificar ninguna división. Toda división es mala. En el pasado hubo una pregunta similar y eso generó una reacción en alguien que se fue de la iglesia. Y cuya respuesta no se estaba haciendo por él, ¿de acuerdo? No, ni sabía yo de esas cosas. Yo ni sabía qué pasaba por allá. Estaba simplemente objetivo, siendo objetivo. Entonces, aquí es bueno que las personas entiendan que Jesús es claro. La mejor manera de saber si eso lo hará Dios es leyendo San Juan 15. Y hay que entrar por el conducto regular, pastor. Pero claro. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y ves que cualquiera puede ir a predicar? ¿Permiso de quién? La Biblia tiene un proceso. Los apóstoles fueron enviados por Jesús. La iglesia nombró los primeros misioneros bajo la dirección del Espíritu Santo. Y la iglesia hasta hoy cree que ese es el punto de partida sano si alguien quiere de verdad pertenecer al cuerpo de Cristo y ejercer un ministerio avalado por Dios y avalado por la iglesia que lo envió. Amén, hermano Carlos. Duro, ¿no? Hoy hemos tocado muchos tópicos, ¿no? Ahora hay una pregunta también que toca otro tópico. No, aquí es de extremo a extremo. Hermano, Dios le bendiga. Si un pastor fue destituido, vuelvo a leer, si un pastor fue destituido por división,
¿seguirá siendo pastor o perdió la investidura con el Señor? Si un pastor fue destituido, quiere decir que a partir del momento que es destituido, deja de ser pastor. Simple y llanamente. Él no seguirá siendo pastor. Él puede decir que los dones son irrevocables, él puede formar una división y autoproclamarse pastor, o buscar una tienda que lo avale para que él, entre comillas, ejerza un ministerio. Pero dentro de la institución divina, la cual representa a la iglesia, no es pastor. Y las personas que sean bautizadas por él, no serán bautizadas o válido ese bautismo, porque él ya no tiene la investidura de pastor. Muy importante que entendamos eso. Un pastor no nace siendo pastor, llega a ser pastor por llamamiento, y llega a ser pastor porque Dios, a través de las autoridades de la iglesia, le dan esa investidura. El día que la iglesia dice no puede ser pastor por cualquier causa, ese día él dejará de ser pastor, no será pastor. Amén. Podrá ser un creyente en la iglesia después de un lapso que el pastor local y las autoridades superiores en mutuo acuerdo definan, dependiendo del móvil que se dio. Podrá ser restituido en el campo del servicio a Dios en la iglesia, en muchos campos, pero no podrá ejercer el ministerio como pastor. Cuando aquí se abre una nueva sede de la iglesia, entonces siempre hay un cuerpo directivo que es la autoridad delegada de la iglesia. Y hay un hombre joven o adulto, ya mayor, lo que sea, y se pone ahí, y ese hombre se pone de rodillas, y hay una autoridad que pone sobre él las manos. Esa imposición de manos lo que está haciendo es metiendo ese hombre y ese proyecto dentro del cuerpo. O sea, está incorporando el proyecto y el hombre al cuerpo. Pero pregúntele usted a esos caballeros que no disciernen el cuerpo, ese que se va y abre una tienda por allí y la llama iglesia, pregunte: oye, ¿a ti quién te envió? ¿Cuál autoridad vino aquí y te impuso las manos? ¿Quién te despidió? ¿Quién te envió? Nadie. ¿Dónde está la imposición de manos? No está. Nadie lo envió, nadie lo mandó, nadie lo comisionó, nadie le delegó autoridad. Eso no es una costumbre apostólica. La costumbre apostólica es que a los que son llamados a servir se le imponen las manos. Se le imponen las manos, siempre, porque la imposición de las manos pone a los creyentes bajo la unción de la cabeza y además introduce a los creyentes en la comunión de Cristo. Por eso esa imposición de las manos hace que haya comunión. Y eso es lo que no pasa con los que hacen divisiones. Cada vez que a ti te pregunten algo, si esa iglesia, como se hace llamar, es iglesia del Señor, pregunta eso. A ese líder, ¿quién lo mandó? ¿Quién le impuso las manos? Tú me dices eso y yo ya te digo si eso no es iglesia, porque no empezó en el principio del cuerpo. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, si algo inteligente haces tú, es quedarte aquí. O sea, es lo más absurdo de la vida, decir que yo me voy a ir de la iglesia. Eso es lo más absurdo que un hombre puede hacer. Eso es renunciar a la protección, renunciar al suministro de la iglesia, renunciar a la unción de la iglesia. Es que, hermano, la unción cae sobre la iglesia. Eso es discernir el cuerpo. Así que el cuerpo de Cristo es una realidad, no es una doctrina ni una teoría. El cuerpo de Cristo es una ley de vida. Y viene otra cosa, es que esto tiene, hermano, una cosa y otra y otra y otra. Por allá un caballerito se engordó mucho. Y un día nos dijo: yo voy a, así con voz de hombre grande, yo voy a renunciar a la iglesia porque mi ministerio es tan grande que no cabe aquí. ¿Cómo? O sea, el hombre había crecido tanto que el ministerio de él no cabía entre nosotros. Y se fue. Y un miembro amputado se muere. Se murió hace rato, eso no funcionó. ¿Sabe usted, hermano, que eso de los ministerios ilimitados son dañinos? Ese que tiene ese concepto así termina mal. Porque resulta que la doctrina del principio del cuerpo
también enseña que el cuerpo a mí me limita. No, que es que yo no quiero que nadie me ponga controles, que nadie me limite, que yo haga lo que quiera. No, señor, aquí no es así. Usted se imagina que esta pierna mía le dé por crecer y crecer y crecer y crecer hasta que ella quiera. Absurdo. Este cerebro le dice hasta dónde puede crecer, porque ella no va a crecer para sí misma, sino para que le sirva al cuerpo. ¿Usted cree, hermano, que un brazo puede crecer aquí al infinito? No, señor. Es hasta donde el cuerpo le diga que crezca, para que haya armonía. Usted se imagina que a uno le crezcan las orejas o que les... Bueno, ya. No, hermano, nada, el cuerpo nos limita. El cuerpo dice hasta dónde tú puedes crecer. Y eso es bendición para nosotros. Porque, hermano, si aquí todo mundo viviera sin límites, entonces este cuerpo no tuviese armonía y fuera un monstruo. Esto fuera un monstruo. Por eso ese pastor que de una vez dice: no quiero normas, no quiero autoridad, no quiero que nadie me limite. Amiguito, estás en el lugar equivocado. Porque mientras tú hagas parte de este cuerpo, tú tendrás que tener limitación. Y tú llegarás hasta donde el cuerpo te diga: a mí no me gusta así. Bueno, ¿qué hacemos? Si a ti no te gusta, pero ¿qué hacemos? Si ese es el principio del cuerpo. A su nombre la gloria. Aquí, hermano, es donde tú puedes desarrollar tu ministerio. Aquí, ¿dónde más? Es que la iglesia se me vuelve a mí, hermano, la pista para desarrollar mi ministerio. La iglesia me facilita a mí eso. En el cuerpo humano es la función de los miembros, y en la iglesia es el ministerio de los miembros. Por eso aquí todos los ministerios van para ayudar a otro. Aquí el cuerpo funciona en mutualidad. Aquí cada órgano fluye la vida en cada miembro. Y si usted no tiene comunión con los otros, usted entorpece la vida de esta iglesia. Por eso, hermano, es que aquí hay que enseñarle al pastor, ese que hace lo que quiera, perdóneme la grosería que voy a decir, lo que le da la gana. Aquí no puede haber un hombre así. No es que yo no me sujeto, es que eso lo aprobaron, es que eso es así, pero yo hago. No, señor, no puede ser así. Tú tienes que estar en armonía. El día que el dedo gordo del pie derecho ya no esté o no haga lo que tiene que hacer, no vayas a decir: no, es que a mí no me hace falta ese dedo. No me hace falta. Ay, hermano, uno sin ese dedo gordo, la cantidad de caídas son muchas, porque pierdes el equilibrio. Porque ese dedo gordo, aunque te parezca que no es sino feo y lo que sea, pero ese dedo gordo te sostiene en equilibrio el cuerpo. Entonces no vayas a decir: el día que ese órgano no funcione, todo el cuerpo se afecta. Por eso yo no me puedo alegrar cuando se nos pierde alguien. A mí me tiene que doler en el alma cuando alguien se nos va, porque nos hace falta, nos duele cuando uno de nosotros se nos va. ¿Cómo no vamos a sentir tristeza y cómo no nos vamos a afectar? Ahora, hermano, el tema de la autoridad. El tema de la autoridad, si hay algo a lo que hay que prestarle atención, y si hay algún reto o algún gran desafío para la iglesia esta y la que viene, es el sentido de autoridad en la iglesia. Esa autoridad aquí es de verdad, hermano, incuestionable. Puede ser que yo no haya votado por él, ni por él, ni por aquel, ni por el otro, o que no sea de mis afectos, pero eso aquí no importa. Aquí ellos son la autoridad. Y no importa si yo voté o no por ellos, pero cuando ellos están ahí, es Dios quien los puso, y es mi sagrada obligación sujetarme a ellos. Ahora, si ellos hacen alguna cosa mal hecha, se la verán con Dios algún día, pero yo libro mi responsabilidad. Aquí la autoridad es la autoridad, y esta iglesia tiene autoridad. El único deber del cuerpo para con la cabeza es obedecer, es someterse, sin objeciones, ni ideas propias, ni sugerencias. Aquí, hermano querido, podemos negociar muchas cosas, y de hecho lo hacemos en nuestras asambleas. Resolución es número 1, resolución número 5, resolución número 15, y cambiamos una cosa y póngale esto y quítele aquello, y alegamos y peleamos y discutimos. Haga lo que quiera. Eso en cuanto a manuales y demás, pero en cuanto a la sujeción y a la obediencia a Cristo, hermano, eso no se negocia. Eso no admite resoluciones. Eso es así. Esta iglesia, hermano, no acepta ideas ni propuestas que provengan de nadie.
Esta iglesia tendrá que seguir siendo cristocéntrica desde todo punto de vista. Aquí todo lo que diga fulano, perano, sutano, eso aquí se desestima y se desecha todo, porque esta iglesia solo tiene una cabeza que se llama Cristo. Y aparte de Cristo no hay comunión y no hay unción.